Desde el aire es fácil percibir el enorme impacto económico que ha tenido el terremoto aquí, en Pereira. Viviendas e infraestructuras han quedado destruidas. Ahora, empresarios y comerciantes esperan un plan de reconstrucción. El gobierno colombiano anunció uno la semana pasada. De las cuales lo que hemos podido constatar y podido ver, casi el 35% de ellas están afectadas. Estaríamos hablando aproximadamente de unas 20.000 empresas que tienen afectaciones serias y que hoy son estas personas que tienen en riesgo casi, digamos, unos 15.000 a 20.000 empleos en riesgo. Aún quedan escombros por todas partes. Lo primero es retirarlos. Los daños en esta empresa han sido devastadores. Pasará tiempo hasta que aquí se vuelva a producir con normalidad. Pues un aproximado por ahí entre 15 o 20 millones de pesos se perdieron pues en mercancía porque también quedó techo destapado y entonces muchas cosas sufrieron daños y también lo que son vitrinas, lo que es estantes, muchas cosas se dañó debido a que se le cayeron pues muchos ladrillos también. Mucha infraestructura de acá del edificio. Pero la devastación no es el único problema económico. Quien no trabaja no gana dinero y tampoco consume. Aquí, en la peluquería, la dueña Norena Loaiza está preocupada por lo que le espera. Ya venimos acá, nosotras tres, a ver qué logramos hacer, pero no. La verdad es muy poquito lo que se hace. Por ahí 1 o 2 turnitos en el día. Pero ahí brega uno a luchar a ver si... El futuro de Pereira depende también de la celeridad con la que lleguen las ayudas para la reconstrucción, para que a la catástrofe del terremoto no se sume una crisis económica. La demanda acusa a Meta de agravar la crisis de salud mental juvenil y de diseñar deliberadamente funciones que fomentan la adicción de los niños a sus redes sociales, pese a conocer sus efectos negativos. En esencia, alegan que Meta sabía ciertas cosas sobre sus productos. Sabía que Instagram y Facebook podían perjudicar a los jóvenes y fomentar un uso compulsivo. Sin embargo, mientras internamente en correos electrónicos internos y en reuniones reconocían que el riesgo era elevado, públicamente lo minimizaban ante la prensa, el Congreso y los inversores. Los estados reclaman más de $1 billón por daños y perjuicios, así como cambios operativos, entre ellos verificación parental para adolescentes, modificar los algoritmos de recomendación que manipulan la dopamina, eliminar los filtros fotográficos que alteran la apariencia, poner fin a la reproducción automática de videos, prohibir las cuentas múltiples y acabar con las publicaciones efímeras. Sin embargo, Meta cree que tiene argumentos sólidos a su favor. Estamos orgullosos de nuestro historial en materia de protección de los adolescentes y del esfuerzo que hemos dedicado a desarrollar medidas de protección a lo largo de los años, incluso antes de que se presentaran estos casos. Esperamos poder exponer esos hechos ante el juez. Pero expertos del sector no comparten el optimismo de Meta. Supone una amenaza enorme para las empresas. Hay quien ha llegado a utilizar el término existencial y creo que es adecuado para describir esta amenaza. Se espera que el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, declare en las próximas semanas, mientras el caso ya se compara con los históricos juicios contra las tabacaleras y los litigios por los opiáceos. Este es el puerto de Ningbo, en China, desde el que zarpa este buque del grupo naviero Sea Legend, en el primer viaje de la ruta de la seda del Ártico. Este nuevo servicio regular de transporte de contenedores tiene 8 salidas semanales programadas hasta finales de octubre. Los buques parten del puerto de Ningbo, en China, y navegan toda la costa de Rusia atravesando el Ártico hasta el puerto de Felixstowe, en el Reino Unido. Una de sus grandes ventajas es que este trayecto dura solo la mitad del tiempo habitual. Tarda apenas 20 días en llegar a su destino.
Y lo que es más importante, estos buques pueden evitar todos los problemas relacionados con las zonas de conflicto, pueden evitar retrasos, bloqueos y puntos de estrangulamiento que ahora están en gran medida en manos de actores estatales que intentan bloquear estas rutas. La ruta de la seda del Ártico está bajo control de Rusia. Según expertos en transporte marítimo, la estrecha relación de China con Rusia permite a Pekín negociar con Moscú el paso de sus buques por estas aguas. Otros países y buques de otras nacionalidades podrían tener más dificultades para hacerlo. Además, no es una ruta fácil, es peligrosa y no es apta para todo el mundo. Se necesitan los barcos y personas adecuadas para navegar y dirigir estas embarcaciones. Un aspecto que genera temor entre los críticos a esta ruta es el riesgo de vertidos de petróleo. En caso de accidente, recibir ayuda desde Rusia sería complejo y el impacto sobre el frágil ecosistema del Ártico podría ser grave. Un informe de la agencia de precios Argus revela que el doble impacto del conflicto en Medio Oriente y la sequía que afecta a buena parte de Europa y América Latina han elevado el costo del transporte marítimo a máximos históricos. El tráfico en el estrecho de Hormuz sigue siendo muy limitado y obliga a las navieras a buscar rutas alternativas y más costosas. Además, los eventos climáticos afectan también a vías clave para el comercio, como el Canal de Panamá y ríos como el Rin, principal ruta navegable de Europa. El presidente estadounidense Donald Trump anunció una nueva campaña de presión económica contra Irán y amenazó con duras consecuencias a los países que ayuden o hagan negocios con Teherán. Trump calificó la medida como la operación económica más aplastante jamás emprendida contra un país y advirtió que cualquier banco, empresa, aeropuerto o entidad gubernamental que dé apoyo a Irán afrontará consecuencias económicas. Los anuncios del gobierno estadounidense para contener la deuda pública no lograron su objetivo. El alivio que había recorrido el mercado de bonos el miércoles se esfumó el jueves ante el aumento del precio del petróleo, la preocupación por una inflación elevada y el creciente endeudamiento de Estados Unidos. La deuda pública estadounidense superó esta semana los 40 billones de dólares, un récord histórico alcanzado apenas unos meses después de rebasar la cifra de 39 billones en abril. China otorgará a Ecuador casi 43 millones de dólares en cooperación no reembolsable tras la reunión entre los presidentes de ambos países en Pekín. Los fondos financiarán proyectos de seguridad, salud, educación y reactivación productiva. Y acordaron también impulsar la energía solar y la cooperación para enfrentar el fenómeno del Niño, incluido un sistema de monitoreo meteorológico basado en inteligencia artificial. El presidente de Brasil, el izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva, y su rival de derecha, Flávio Bolsonaro, lanzaron sus campañas de cara a los comicios del 4 de octubre con programas económicos opuestos. El costo de vida aparece entre las principales preocupaciones de los electores brasileños. Lula promete ampliar el gasto en programas sociales y ha dicho que no permitirá que Estados Unidos se aproveche de los minerales críticos de Brasil. Por su parte, Bolsonaro promete ajustar el gasto, bajar impuestos y recortar el número de ministerios. Huy Cayán, fundador del gigante inmobiliario Evergrande, fue condenado a cadena perpetua tras ser declarado culpable de múltiples delitos, entre ellos fraude en captación de fondos, sobrevaloración de los activos de la empresa y soborno. La sentencia del tribunal de Shenzhen, retransmitida por la televisión estatal, también ordenó confiscar todos sus bienes personales. El veredicto es una dramática caída en desgracia para un hombre que, según Forbes, llegó a ser el más rico de Asia. En el apogeo de Evergrande, Huy daba empleo a unas 200.000 personas, generaba más de 100.000 millones de euros anuales en ventas y contaba con proyectos inmobiliarios en más de 280 ciudades chinas. Incluso era propietario de un club de fútbol profesional. Pero el espectacular auge de Evergrande se basó en dinero prestado. Durante el auge inmobiliario de China, la empresa contrajo enormes deudas para financiar nuevos proyectos, apostando por un crecimiento en la demanda de vivienda. Pero el mercado dio un giro. El exceso de oferta de vivienda dejó pueblos fantasma y urbanizaciones vacías en muchos lugares de China. Al final, Evergrande incumplió sus pagos en 2021 con una deuda estimada en unos 255.000 millones de euros.
Su colapso dejó a más de 1,5 millones de compradores de inmuebles que ya habían pagado un anticipo ante viviendas sin terminar. Eso desató la indignación en todo el país. Marruecos está cambiando a un ritmo vertiginoso. La economía crece y ciudades como Tánger se vuelven cada vez más modernas, aunque no todos se benefician de ello. Gano 400 euros al mes, de los que al menos 100 son para mi hijo. Apenas queda para el alquiler y llegar a fin de mes. Adnan, de 20 años, trabaja como peluquero. Tampoco él gana mucho, por eso solo veía una salida, marcharse. La gente lo pasa mal. Hasta los pobres solo quieren llevar una vida normal y comprarse unas sandalias o un abrigo. El sueldo no da más que para comer, beber y poco más, no para pensar en el futuro. Cuando se enteró de que muchos huían a Ceuta, él también lo intentó. Desde Tánger se puede ver España, al otro lado del estrecho de Gibraltar. El desarrollo económico de Marruecos ha cambiado las necesidades de la población. Es una paradoja fácil de explicar. La migración es cara y está vinculada a la aspiración a cierto estilo de vida. Con el aumento de riqueza en los países pobres, más personas pueden emigrar. Pero la educación y los medios de comunicación generan aspiraciones más altas y los jóvenes ya no se conforman con el nivel de vida que tenían sus padres. Adnan regresó a Tánger por el miedo que sentía en Ceuta debido a la situación. No quiero volver, quiero vivir aquí, en mi propio país, con mi familia. Ahora espera que en algún momento también él pueda beneficiarse del crecimiento económico de su país natal.